soluciones que encontramos en el corazón que valiente está. La unión nos hace más fuertes, con valiente y valiente. Buenas tardes a todos. Bien directo. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, Buenas bien. noches. Vamos. Buenas noches a todos. Oye, antes de comenzar, Mati, ¿tenéis buena señal hoy día? Creo que sí. Ah, ya. Perdón. Para que no nos pase lo de la otra vez. Eso es importante. Sí. Sí. Bienvenidos. Bueno, Bienvenidos Álvaro, a toda la gente. Bueno, el día de hoy tenemos un programa que es bastante bonito porque yo creo que va enfocado en las generaciones nuevas de trabajadores sociales, Ujú. en las personas que están decidiendo tomar esta carrera. Estamos justo en ese proceso donde muchos de ellos están comenzando. Entonces, bueno, queremos hablar un poquito sobre los futuros trabajadores sociales. sí. Pero antes, yo te voy a poner un banner. Que esto se me ocurrió a mí, porque hoy ya amanecí creativo y vamos a hablar de cómo ser estudiante de trabajo social y no morir en el intento. Ujú. Así es. Sí, así es. Qué buen título para abordar la temática hoy. Sí. Claro, para no morir en el intento. Sí. ¿Qué opinan ustedes, Para no morir en el intento y no desistir al primer año, segundo año. Yo creo que como para empezar el tema, yo creo que lo principal es no caer en el tema de la ansiedad. Ya que yo creo que a todos les pasa que llegan, obviamente, a una carrera que obviamente uno tiene una noción, ¿cachai? De lo que se puede tratar, y obviamente cuando llega ahí te empieza a bombardear ahí con toda la información y todo eso, entonces uno tiene que igual no caer en mucha ansiedad para poder captar de buena forma la finalidad de la carrera también, pues. Claro, Ujú. exactamente, sí, el tema es, bueno, como toda carrera, la ansiedad siempre va a estar presente, son nuevos procesos, y efectivamente, por lo general, los estudiantes que ingresan a esta carrera, muchas veces no saben a qué se van a enfrentar o no saben 100% qué es ser trabajador social, por así decirlo. Entonces, yo creo que la ansiedad es mayor por la misma razón, porque al no saber muy bien a qué te vas a enfrentar, porque muchas veces como, ya, esto es como psicología, pero no es psicología, es como terapia X, pero no es terapia, así como, ¿cachai? Entonces, la duda está ahí, pues. Sí. Y hay otro tema que yo creo que pasa mucho, y no sé si a ustedes les pasó, pero uno llega con la noción de, no, es que yo voy a ayudar a la gente. Es como la primera noción que uno tiene. Pero al final, ahí, cuando uno entra a estudiar, te explican que al final no es tan así, pues. Uno, si bien obviamente puede entregar ciertas formas de ayuda, obviamente, pero es una herramienta, ¿cachai? Uno entrega herramientas a esa persona para que pueda salir de una problemática en sí, pues. Pero al final, no es solamente ayudar, como uno ¿Sabes qué cree, me pues. pasó el primer año de universidad? Cuando nos entrevistaron, de hecho, cómo nos llamábamos, por qué habíamos elegido la carrera. Muchos Ujú. decían, no, porque yo quiero ayudar a la gente, yo quiero hacer trabajos voluntarios. Así iban, con esa como mentalidad, ¿cachai? No sabiendo nada Y de bueno, lo que era el trabajo social, perdón. no sabiendo nada, ¿cachai? Y ahí después te empiezan a explicar que no es trabajo voluntario, que no es caridad, bla, bla, bla. A pesar de que antiguamente era el enfoque asistencialista, que lo hemos hablado en distintos programas, eh, cambió el paradigma del trabajo social. Claro. Pero ojo que no en todos lados ha cambiado así como de la forma en como tú lo estás comentando. O sea, ¿Sí? hay muchos casos de estudio que siguen aplicando lo que es netamente temas como más de documentos, temas de lo que es netamente administrativo, por así decirlo. Entonces, pasa mucho. Ujú. Hasta cuando uno ya sale a terreno, sus prácticas, entre otras cosas que, bueno, algo recuerdo de mis prácticas, ya ha pasado bastante tiempo, pero
Pero sí, ahí es cuando te enfrentas ya al terreno, a lo que realmente. Y estas dudas que muchas veces, claro, como al estar en espacios de tanta vulneración, de repente uno quiere llevarse el cabro chico para la casa y no podís, pues si al final no te podís echar todos los problemas a la espalda, por así decirlo, del mundo. No todos, pero bueno, uno siempre está con bueno, también pasó que uno siempre está con la idea de ayudar a todo el mundo, pero tampoco se puede, ¿no? Claro, es que depende lo que significa ayuda para uno, pues, ¿cachai? Mm, Porque ayuda también puede ser una palabra la cual quizás el día de mañana cambie una realidad completa, como puede ser para otros, no sé, pues que un niño salga a la pobreza, por decir algo, ¿cachai? O claro, más que pobreza, quizás una situación más precaria económicamente, ¿cachai? Pero por lo mismo te digo, yo creo que eso va a depender de uno, va a depender de tus principios, tus valores y de lo que, como tú ves la vida, porque como te comentaba, ponte tú, no sé, pues tenés lo que es, por ejemplo, puede vivir este niño en una familia o en un entorno súper precario, ¿cachai? Pero es feliz. mm, Y eso pasa muchas veces con nuestra carrera, que de repente es como que se meten y es como, no, pues que él tiene que salir de ahí, él no puede estar ahí, ¿cachai? Entonces ahí te veréis en varias encrucijadas que se van generando y por eso es importante estar bien preparado como trabajador social para que al momento de encontrarte con este tipo de problemáticas donde es como, ya yo separo al niño, ponte tú, de esta familia, que, ¿cachai? Claro, pero tú sigues viviendo tu vida y tú estás al lado de tus papás, tú estás al lado de toda la gente que para ti es importante. Y quizás ese niño, claro, de repente, no sé, os separáis de la mamá, ponte tú, ¿cachai? Y obviamente hay situaciones que es súper necesario, pero por ejemplo, hay veces que no se pone como en balanza y este tema, el apego, ¿cachai? De repente va y mandan al cabrón chico al Sename y en el Sename hasta se lo violan, entonces al final, ¿cuál es peor, ¿cachai? Es como, o sea, o lo dejo con la mamá alcohólica o drogadicta, pero que en su entorno él es feliz, o lo mando a otro lugar donde se supone que va a ser para mejor, pero al final muchas veces todos saben que es mil veces para peor. totalmente, totalmente. Voy a limpiar la cámara, chiquillos, perdón. Ahí sí, Qué atro, qué atroz, perdón. Mati. En Perdón, es que no plena se estaba viendo bien. transmisión. Sí, no Oye, y importa. disculpen las interrupciones. Son Acá detalles. llegan y entran. Continuemos. Sí, porque, Ponce, ¿qué es para ti? ¿Cómo veis tú a estas nuevas generaciones que están empezando con el trabajo social? Eh, es que yo todavía las veo como no teniendo idea para dónde va la micro, en qué aspecto. Que todavía se tiene esto de querer ayudar, hacer trabajos voluntarios, pero es más allá. Y eso es lo que todavía se desconoce, digo. Siento yo. Yo creo que ahí, yo creo, Mati, que ahí el consejo en ese caso, para esas personas que llegan así como con esa noción errónea y para que no siga ocurriendo, yo creo que debería uno tratar de informarse mucho más antes de comenzar la carrera, ¿cachai? Tener Bueno, como claro para cualquier carrera, qué, en verdad. sí, pues, tener claro al final para qué te sirve la carrera y cómo al final la vas a poder aplicar después, ¿cachai? Ujú. Para Mira, tener claro que al final no es simplemente ayudar por ayudar, no ¿cachai? es simplemente Yo trabajo creo que, voluntario, como se dice. ¿cachai? Que lo No es por ahí. chistoso es que después, por ejemplo, tú esto mismo, ya entré a los grupos de WhatsApp o a lo que tú queráis, y generalmente ni ellos lo saben, pues, o sea, hay mucha gente que yo tengo en cierta forma como que uno ve y que no ni siquiera saben lo que, o claro, es como que ya yo tengo la idea porque trabajo en aquel lado, porque o voy a trabajar en otro lado, ¿cachai? O tengo otra experiencia, pero como tal la carrera en sí, no mucha gente creo que lo tiene muy claro, o sea, por ejemplo, no sé, ¿a qué me refiero? Si tú vas y preguntas en cualquier lugar, ¿qué es el trabajador social? ¿O qué es la carrera de trabajo social? Te aseguro que hay que tener 10 respuestas distintas, de 12. ¿Cachai? Sí. Entonces, si algo tiene tantas respuestas distintas es porque no hay claridad. Ujú, sí. ¿Cachai? Oye, mira, totalmente de acuerdo. Siempre dicen que el Sename es un lugar donde cuidan a los niños y no es así, por experiencia propia. Eh, hay algo ahí que creo que te adelantaste, que
quiero agradecer a Haslem porque hizo en el comentario anterior, un comentario muy lindo, así que le agradezco mucho, yo ya lo leí, así que eh, estoy ¿Ese? agradecido. Sí, 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 se me había pasado. Eso. Mil disculpas. Muchas gracias. sí, se agradece mucho, mucho el apoyo No vamos a siempre. adelantar nada. Eso no voy a No, decir. no estoy adelantando nada, estoy No voy a seguro. adelantar nada, eso no voy a decir. Gracias. Así que no, agradecido de verdad el apoyo que siempre brinda. Así que bacán. Sí, pues como comentábamos, ¿cachai? O sea, hay muchas, es lo mismo que hablábamos la otra vez, o sea, por, por ejemplo, el trabajo social, ¿cachai? Hay mucha gente, ponte tú, que vivió, no sé, por decirlo así, por muchas ganas que tenga, que está bien. Y no digo que porque tú no hayas tenido vulneraciones o problemas en tu vida, no puedes estudiar una carrera como trabajo social. Por supuesto No. que no, ¿cachai? Pero siento que la parte contraria te da mayores herramientas muchas veces, sobre todo lo que tiene que ver con la empatía, con lo que tiene que ver con la resiliencia, con muchos temas que son importantes a la hora de poder generar una buena conclusión o una buena intervención, entre otras. ¿Cachai? Entonces, es lo mismo que hablamos, bueno, en varios episodios. Ponte tú, no sé, oye, no, es que, no sé, pues, ¿cachai? El mismo tema de las poblaciones o de los sectores más vulnerables económicamente o en cuanto a seguridad, ¿cachai? Es como que no han vivido ese tipo de cosas. Entonces, es como los políticos, ¿cachai? Cuando Claro. hablan de una realidad que jamás en su vida han vivido, ¿cachai? Entonces, ¿cómo voy a encontrar una solución si tú nunca lo vivió? No sabes lo que pasa realmente dentro, ¿cachai? Entonces, ahora, no significa que a mí me tengan que haber violado para yo, por ejemplo, ayudar a una persona que haya sido violada, ¿cachai? No, pero para eso también tengo que toparme con esa realidad. Pues, o sea, yo tengo que, si a mí, o yo pretendo estar en una realidad como esa, yo tengo que inmiscuirme en ese mundo, ¿cachai? Yo tengo que ver a otras personas, yo tengo que, no de un escritorio, ¿cachai? Entonces, tengo que ir más o menos, ¿por qué? Porque eso ayuda a mi cerebro a ponerme en el lugar, entre comillas, o intentar entender así como, ¿qué haría yo en un momento así? Y no como profesional, sino que lo tuyo, lo pensé como persona, ¿cachai? Entonces, ponte tú, yo cuando veía a la gente en situación de calle era lo mismo, tú ibas ahí al ruco, ellos te invitaban a pasar, yo me sentaba, estaba con ellos, ¿cachai? Y hay segundos en los que tú te ponías a pensar y decís, ¿y si yo estuviera aquí? O sea, si al final esto no es tan lejano a la realidad y podría estar aquí, ¿cachai? Entonces yo Ujú. empecé a darle vuelta. Entonces empecé ahí, creo que, ok, oye, pucha, y si yo estuviera aquí a lo mejor quizás haría esto. O se lo pregunté a la misma persona, ¿cachai? Oiga, ¿y cómo lo haría? ¿O qué le gustaría a usted, por ejemplo, que hiciera en una situación X? Ponte tú. ¿Cachai? Entonces te va dando mayores herramientas desde la expertise, porque lo teórico es casi una obligación que nosotros tenemos que estar actualizando día a día, ¿cachai? Y ni siquiera estoy hablando de solo actualizarnos en cuanto a leer un libro, ¿cachai? Muchas veces tiene que ver en cuanto a lo que es historia, a lo que tiene que ver con política, a lo que tiene que ver con, porque obviamente nosotros somos full política y por algo somos, las políticas públicas son tan importantes para nosotros, Sí. ¿cachai? Entonces, actualidad, hasta farándula muchas veces tienes que, ¿por qué? Porque te sirve para poder entrar de repente en una familia donde a lo mejor son, no sé, les gusta, no les encontráis por dónde y justo hablan de farándula y tú cachai el tema y entráis y eso hace que se te abran las puertas y así, ¿cachai? Entonces, Ujú. eh, por lo mismo, creo que es un tema importante ahí que esperemos que los futuros colegas empiecen o traten, no digo que los demás no lo hayan hecho, pero traten siempre de estar ahí en donde las papas queman, como dicen, pues no solo mirarlo. Por ejemplo, si lo mismo Sí. que te decía, yo trabajé en algún momento en la cisterna San Ramón con gente en situación de calle de allá, y yo, por ejemplo, y lo hacía por las mías, la verdad es que lo hacía por un tema para vivir la experiencia, pero me acuerdo que iba a los comedores, porque ahí tenía que hacer la entrevista a los chicos, y le hacía la entrevista y después, y ellos pagaban 200 pesos por almuerzo, me acuerdo, Ya. en donde el Padre Pío, ¿cachai? En el comedor. Y yo me acuerdo que iba y yo almorzaba con ellos, pues, ¿cachai? Pagaba los 200, mismos 200, recibía la misma comida, me sentaba en las mismas mesas con ellos, ¿cachai? No te miento, llegaba lleno de chinches, así, man, la espalda toda llena de chinches, ¿cachai? Pero es lo que ellos viven, po. Al final, si nunca te ha picado un chinche, ¿cómo voy a hablar de los chinches? ¿Cachai? Seco. Totalmente. Entonces, son como experiencias que ahí uno las va agarrando.
¿cachai? Oye, Es- entonces en ese sentido, así como recomendación para aquellos que están iniciando obviamente este proceso de entrar al mundo del trabajo social, igual es como recomendable que un poco se instruyan y lean, por ejemplo, no sé, esos mismos casos, ¿cachai? Historias de trabajadores sociales que han hecho cosas en específico y significativas, ¿cachai? Y que Claro. se traten de nutrir, ¿no? Yo creo que de esas experiencias, po, ¿cachai? Si no has podido, obviamente, como persona, estar cerca de un trabajador social, ¿cachai? Puedes buscar por internet, yo creo que hay mucha información, ¿cachai? De eso. eh, y como al final lo decías tú, estamos en una carrera igual que al final tú sales a la calle y todo lo que uno maneja o va viendo, ¿cachai? Al final está a la puerta de tu casa, pues, ¿cachai? Entonces uno tiene que aprovechar de nutrirse de todo eso. Exactamente. Sí, Sí, correcto. el terreno es súper importante. Generalmente lo teórico, bueno, uno va tomando lo mismo que hablábamos la otra vez, por ejemplo, qué epistemología voy a ocupar, enfoque, todo lo que tú quieras, pero es uno quien toma. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros entre más conocimiento teórico tenemos, más opciones de elección tenemos, ¿cachai? Y por eso es tan importante estar bien informado o actualizado en lo teórico, ¿cachai? Pero no ser la Biblia, y de repente creemos que es la Biblia, ¿cachai? Es como, es palabra santa, y no, no, porque cada uno tiene su propio enfoque, su propio modelo, ¿cachai? Entonces, y obviamente le acomoda más, o cree más en él, ¿cachai? Yo Y conozco muchos... oye, Álvaro, y de hecho en ese sentido, como lo conversamos no me acuerdo si el capítulo anterior o antes de ese, que al final también no es tan estructurado lo que hacemos nosotros, pues, en base a eso. Mm. Si bien la teoría te lo plantea de cierta forma, con una estructura, pero tú al llevarlo a la práctica igual puedes salirte de esa estructura y obviamente aplicar un poco de tu innovación. No, por supuesto. De hecho, yo creo que es un poquito al revés. Yo creo que la innovación tuya es la que vale y la teoría es lo que tú ocupas para que eso mejore. ¿Cachai? Pero la base siempre va a estar en nosotros. Al final, Nosotros. el trabajo social yo considero que es una carrera que tiene que ver mucho con eso, con que tú eres, por ejemplo, Matías, tú eres una persona que tiene sus experiencias, que tiene su vida, que tiene su forma de pensar, su forma de actuar. Tu subconsciente está todo relativamente formado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces uno trabaja o estudia este tipo de carreras porque uno tiene conciencia de que otras personas sufren o que otras personas la pasan mal y que probablemente uno tiene las herramientas para quizás poder brindar una diferencia, ¿cachai? O quiere tener esas herramientas para brindar una diferencia. Pero una vez que a medida tú vas estudiando, que tú vas leyendo, que tú vas observando videos o vas viendo expertos o lo que sea, te vas dando cuenta que es lo que habrá, en algún momento yo comentaba que uno entra con 4 preguntas y termina con 20, ¿cachai? Y es por lo mismo, porque tú te vas haciendo después cuando vas complejizando lo que tiene que ver con tu conocimiento, ya después tú vas diciendo, ¿sabes qué? Ah, ya, y ahora cómo lo haría yo, y ahora cuál va a ser mi forma, cuál va a ser mi sello, ¿cachai? ¿Qué haría yo con esta familia? O empecé a ver ejemplos de intervenciones de otros profesionales, y creáis o no, porque el ser humano es de comparar siempre, ¿cachai? Tú Ujú. terminas diciendo así como, ¿y por qué está haciendo eso? Y pero si eso, ¿por qué? ¿Qué onda, cachai? Como, y uno es, y es por lo mismo, porque todos somos distintos, ¿cachai? Entonces al final los procesos de intervención son muy distintos los unos de los otros, sobre Sí. todo en terapia. ¿Cachai? Y yo creo Ahora que bien, otro consejo, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero que lo he escuchado también, hay que tener cueros de chancho. No te puedes poner a llorar con el usuario. Y eso siempre me lo dijeron. ¿Qué les parece a ustedes qué tan cierto es? Porque ya, está Yo bien estoy tener, ser sensible, tener sensibilidad, empatizar, pero de ahí a demostrar que no te la vaya a poder con el caso, ¿cachai? Por eso Yo- yo creo que eso nos dice que somos muy fríos los trabajadores sociales. es que yo creo que no es tema de ser frío.
¿cachai? Uno tiene que igual mantener los márgenes, como tú lo decías, o sea, si estáis atendiendo a una persona y obviamente te cuenta una situación así como Muy grave. muy fuerte, ¿cachai? Muy grave, no te va a poner a llorar ahí enfrente de ella porque al final la credibilidad que va a tener esa persona contigo al final como que no va a ser, no, la confianza como que no va a ser la misma, pues, ¿cachai? Claro, Ahí como que se produce un quiebre, pues, ¿cachai? Y un poco es como lo que hacen los psicólogos, por eso, bueno, no somos psicólogos, pero en parte tenemos conocimiento de eso, ¿cachai? sí, Pero, pero al final es la misma situación que le pasa a un psicólogo, pues si tú le estás contando un suceso de tu vida, ¿cachai? Él te tiene que escuchar, ¿cachai? Pero escuchamos pero no juzgamos, una cosa así, ¿cachai? claro. ¿Cachai? Una cosa así, pero al final es eso, porque al final uno tiene que guardar el ambiente que se genera en esa intervención, en esa entrevista, ¿cachai? Para que la persona se sienta cómoda. Esa es como la Para generar un finalidad. ambiente de confianza, ¿no? Sí, po. Claro. Entonces, mira, yo tengo una duda con respecto a tu pregunta. A ver, primero, más que una duda, es como te lo expongo así. Ya, imaginemos que un trabajador social que se pone a llorar o que se ve afectado, quizás no tan extremo como llorar, pero se ve afectado. ¿Tú lo contratarías? Eh, no sé. O sea, es que ya uno puede estar afectado, pero no tiene que demostrarlo, po. Ya, te pongo un ejemplo. Si tú te fueran a hacer un examen, o sea, perdón, una cirugía al corazón, y el cirujano le tiene miedo a la sangre, y tú lo veis o tiene alguna fobia de ese estilo, y tú veis que se espanta, ¿te vais con él? No, Fo. Ah, Yo ahí creo no. que- no, Nica. Ah, pero sí con un trabajador No social. sé, es que no sé con un trabajador, bueno, no sé en verdad. No, ¿Cachai? obviamente con el tema médico no, Nica. yo creo Pero que ahí va el tema de la ética, ¿o no? puede ser lo mismo. Puede Piensa, ser lo ¿O mismo, no? sí. tú puedes dañar la vida de una persona a nivel impresionante, desde lo psicológico, social, igual que desde el corazón, Sí, po. o peor. Ujú. Ahora, mi otra pregunta, o sea, y mi pregunta en realidad, no mi otra pregunta, mi pregunta es, Mm. cuando tú hablas de que somos duros o que somos muy fríos, ¿te refieres a eso de que no me afecte nada o que no lloremos? Porque creo que es un poco distinto. Sí, no, sí nos puede afectar claramente, pero no demostrarlo en el momento de la intervención o con el usuario. Pero tú te refieres a demostrarlo así como tú decís, como llorar o porque, a ver, Llorar, mirar con cara de circunstancia, ¿cachai? No sé, demostrar que no te la vaya a poder con el caso. ya pues que demostrar que no te voy a ver con el caso de una cosa, porque yo siento que Ya, eso ya es un poco mucho más extremo, pero ponte tú, yo considero que, mira, yo siempre decía, el día que yo no sienta nada en un caso, me retiro de esto, ya, porque perdí la lógica, po, ¿cachai? Porque perdí el foco que me llevó a estudiar esto, ¿cachai? Porque al final yo estoy estudiando o estudié esto por eso, po, porque yo sentía eso. Po. Sí, po. Entonces, ¿cachai? ¿Y qué pasa? Que Pero, uno es el que tiene que ir manejando esas situaciones, esas situaciones en pro de uno. ¿Por qué? Porque si tú a la persona, por ejemplo, tú le muestras una empatía, tú le muestras esa sensibilidad, pero obviamente de manera profesional, esa persona más se va a entregar a ti, ¿cachai? claro, claro, Porque, mostrar sensibilidad de manera profesional, no como persona. pero Sí, voy. eso, es que, por eso, pero eso tiene que ver mucho con la persona. Eso tiene que Ya, ver en ok. cómo tú seas como persona, ¿cachai? Entonces, por eso es importante uno conocerse bien a uno mismo para poder generar una intervención. Si yo, por ejemplo, puedo ser muy sensible, pero ponte tú tengo un tono más pesado o que cuesta llegar, ¿cachai? Lo que queráis, ¿para qué me va a poner a hablar? Pues, ¿cachai? Si cacho que no va por ahí, pues, ¿cachai? Ujú, O no sé, pues, o sea, por eso te digo, tiene que ver mucho con la persona, con cuáles son tus herramientas propias, y ahí viene la carrera, ujú, ¿cachai? O claro. sea, primero son tus herramientas, primero eres tú, y después viene la carrera. Después viene ya todo lo que tú le quieras sumar, ¿cachai? Entre otras cosas. Pero por lo mismo yo siempre he dicho, primero somos profesionales, primero somos personas que estamos a disposición y que por eso es importante. Si realmente te importa, entonces actualízate. Entonces sigue estudiando o sigue leyendo, o ni siquiera lees libros, pero por último ve videos, ¿cachai? Por último, no sé, pues, estar en las redes sociales constantemente viendo, revisando, ¿cachai? No sé, pues, o sea, o por último ten buena memoria desde que estudiaste, ¿cachai?
Porque yo te digo, o sea, yo, por ejemplo, gracias a Dios, por así decirlo, a autores que yo nunca más los volví a leer en mi vida, así que han pasado prácticamente 15 años desde que yo me titulé. ¿Cachai? 15, no, 10, perdón. Oh, 10. Oh, ya se echó el agua. se está la guaya. No, 10. Pero y yo, Oye, chico, yo hay libros que los leí medio a media y yo me sé en detalle y me acuerdo perfecto y de los nombres y te puedo dar hasta el año en el que salió, ¿cachai? Y te puedo dar muchos detalles y los leí una pura vez mientras estaban del 2010, ponte tú cuando entré, ¿cachai? Entonces, depende mucho de eso, depende mucho de cada uno. Si tú ves que, como te digo, ¿cachai? No contáis con la herramienta, por ejemplo, de recordar, de tener buena memoria, entre otras cosas, trata de estarte actualizando constantemente, po. Trata de que no se te pasen, de que, por ejemplo, no sé, po, bueno, el ejemplo que siempre le pongo, ponte tú, no creéis que es lo mismo Virginia Satir que Salvador Minujín, por ejemplo, que son como de los más conocidos dentro de Sistémica, ¿cachai? Porque son completamente distintos. Tienen cosas que son similares, pero son completamente distintos. Entonces, si tú no sabes separar eso y cómo se interviene en ambos enfoques, ¿cachai? Vaya a ser una mezcla de todo y al final voy a dejar la pura embarrada. claro. Mira, acá dice, tal vez no llorar, pero sí empatizar con lo que está viviendo. Claramente empatizar, si por algo estamos Y trabajando yo, en eso, pero como Mati, decía yo, tratar de no demostrarlo en el caso, ¿cachai? Mati, mira, yo a ese comentario que hizo la Haslen le agregaría que obviamente uno en esas situaciones tiene que tener, obviamente, la empatía, ¿cachai? Tener una escucha activa, demostrar obviamente que estás interesado en lo que te está contando, pues, ¿cachai? Porque No, sí, pues si sí. pasa esa situación que tú decías que, no sé, pues, te está contando algo y tú así como haces gestos que de aburrimiento, ¿cachai? Obviamente la persona se va a sentir mal, ¿cachai? Y Mm, lo correcto. otro que yo creo que es importante en esas situaciones es tener la comunicación asertiva, ¿cachai? Tener claro cómo entrar también y en qué momento hablar, porque no podía así como que la persona te está contando el pique así como del momento crítico de su historia, ¿cachai? Y tú vas y le interrumpías así como si de la nada, pues, ¿cachai? Tú tenés que tener ahí la capacidad de en qué momento entrar y en qué momento intervenir, ¿cachai? En esa conversación también, pues. Ujú. Sí, aparte que, si a eso le sumamos que muchos trabajadores sociales cuentan con, no todos obviamente, nunca voy a generalizar completamente, pero con pocas herramientas de contenciones, de primer auxilio psicológico, ¿cachai? Es súper complejo. O sea, yo te digo, mira, tengo un ejemplo, y esto yo creo que se lo han visto al 90% de los trabajadores sociales. Ujú. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un usuario o quien sea se pone a llorar y se desborda? ¿Qué creen ustedes o qué han visto que se hace Yo, generalmente? yo tengo entendido que Fernando. cuando pasan esas situaciones, de que la persona obviamente se pone a llorar de forma descontrolada, obviamente, que pasan es muy a menudo esas situaciones, Sí. eh, uno tiene que estar, obviamente, contener, no sé, por el vaso de agua, los pañuelos desechables, pero mostrar que igual estás pendiente, pero darle su momento para que la persona se pueda volver a incorporar al relato, si es una entrevista en ese caso, ¿cachai? Sí. Pero no, se supone que no se tiene que interrumpir el momento. Y el tema de abrazar al usuario, que muchas personas lo ven así. Ujú. ¿Qué creen ustedes? Ya, pero es que eso, No sé, o ahí sea, no tú sé. estás diciendo que, por ejemplo, que ese es un ejemplo de lo que se hace, abrazar al Mm. usuario. O sea, No, de lo que se debería, de lo que se debería. o golpear la espalda. No, Mucha pero es que eso gente. se ve mucho, yo por lo menos lo he visto No. bastantes veces que Ujú, es como una mezcla, es como que lo abrazan o le golpean un poquito la espalda, le dan el vasito ujú, de agüita, le dan los pañuelos desechables, ¿cierto? ujú. Ujú. Mira, en mi caso, yo no hago nada de eso. Dejo que quede nomás, po, Ah, ni una No, no, cuestión. no, no, no. A ver, primero, eso muchas veces pasa por falta de conocimiento en cuanto a lo que es, cómo funciona el cerebro, ¿ok? ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos dos hemisferios, que es el izquierdo y el derecho, ¿cierto? Y Sí. uno es holístico y el otro es racional, por decirlo de alguna forma.
Ujú. ¿cachai? Entonces, el racional, que el izquierdo, es como los hombres, es como práctico, es súper práctico. Por eso nosotros los hombres trabajamos mucho desde el izquierdo, prácticamente casi el 100%, ¿cachai? Entonces, ¿qué sucede? Mira, Haslem dice, o tomar la mano como contención. Tampoco, ¿cachai? Lo hago yo por lo menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cambiar su estado emocional a un estado racional. Mm, ¿Cachai? Entonces, de si yo acuerdo. voy, le golpeo la espalda, le genero una catarsis a la persona. ¿Cachai? ¡Pah! Entonces se me desborda. Segundo, si yo le doy, por ejemplo, inmediatamente, me refiero así como a modo de contención, el agua, por supuesto, siempre hay que darle un poquito de agüita, no está de mal. ¿Cachai? Sí, Pero, por pues, ejemplo, es como que tú estés predisponiendo que la persona va a seguir llorando. Entonces esa persona siente ese mensaje. ¿Cachai? Y imagínense, pónganse ustedes en el lugar cuando a mí cuando uno se siente mal, cuando tú falleció alguien o lo que sea, y llega alguien y no sé, te golpea la espalda, o te da la mano, o ¿cachai? O pasa una situación así. ¿Qué nos pasa? te rajás llorando. Nos vamos Sí, a la pues. mierda. En cambio, ¿qué pasa cuando tú estás ahí así para la cagada y llega un amigo y te tira una talla y te dice, weón, ¿cómo estás? Weón, oye, sé que ya, va, sí, weón, ya, démosle, oye, y te Sí. empieza a hablar de otra cosa completamente distinta. Ujú. Te Cambié el cambia, switch al tiro. Cambiar el switch, sí, pues. te cambia del emocional al racional. Mm, sí, Entonces esa persona, ¿cachai? Efectivamente va a salir de ese espacio emocional y ¿qué va a pasar? Que va a poder reincorporarse, pero no va a estar así como cortando a cada rato, así como a punto del desborde. No, pues la Ujú. debo recuperar completamente como corresponde, ¿cachai? mm. Oye, voy a poner No, este comentario. espérame, Voy a espérame, poner el Mati, siguiente comentario. ¿Cómo? espérame, para terminar un poquito, porque Dale. igual en ese momento yo tengo entendido que cuando la persona se pone a llorar, después de que se reincorpora a la entrevista en este caso, ahí viene el momento donde más información es la que sueltan generalmente, ¿cachai? Y ahí uno tiene que poner mucho ojo a todo lo que va relatando, Claro, está en Correcto. su porque es como el estado momento de mayor sinceridad. exacto. Ujú, correcto. No, ahí Voy a está poner este desbordado. comentario Aparte que tenéis que pensar mucho, que por ejemplo en y yo voy esos a seguir momentos que tú estás hablando, y que tenéis mucha razón. A ver, si ya me viste llorando, eso es peor que me hayas visto en pelota. Entonces, ya viste mi forma más vulnerable. Mm. Entonces, desde ahí ya, ¿qué más? Sí. ¿Cachai? Dale, Ponce, lo siento. Ya, no, léalo ustedes porque es muy largo el comentario y yo voy a desaparecer porque yo no me veo. Es como dicen en los hospitales que las y los paramédicos no se pueden encariñar con los pacientes y no deben tener una muestra de cariño. Pero digo, yo hay pacientes que fueron abandonados en los hospitales, el servicio hospitalario pasa a ser una familia. Mi doctor siempre me enseñó que debemos tratar a las personas como si estuviéramos tratando a uno de nuestros familiares. Es que ahí es complejo igual, como si fueran Es que nuestros hay, familiares, po. es que hay una línea muy delgada en el tema de la confianza también que se le entrega a la persona, pues, ¿cachai? Mm, Que ahí obviamente hay que tener en cuenta que uno como trabajador social igual trabaja con personas en situación de vulnerabilidad, pues, ¿cachai? Entonces, Claro, no sé, pues ponte el caso de que, no sé, estás entrevistando a una persona con consumo problemático de droga, ¿cachai? No le podéis dar tanta confianza porque uno sabe que esa persona igual puede traspasar esos límites, pues, ¿cachai? No lo puede malinterpretar. Entonces uno mm. tiene que guardar igual una cierta compostura, ¿cachai? Y no tratar así como si fuera un familiar. Aunque la podáis ver a la persona así como muy tu mamá, ¿cachai? Pero tenéis que mantener ese límite. Y ahí sí. yo creo que ahí te va a ir a la mierda igual porque vaya a estar pensando en tu mamá, te vaya a ir a, no sé, pues te vas a afectar, lleva a quedar la cara. Oye, De hecho, disculpe claro. lo... De hecho, por la misma razón que una terapia no se puede realizar a un familiar. correcto, eso es Así, muy cierto. Así Oye, es. vamos con nuestros auspiciadores, ¿les tinca? ¿sí? Dale. Estaba esperando, de hecho, ese momento. Sí. ¿Quién va a tener el honor de decir los Yo, auspiciadores? yo voy Matías a dar Ponce, el primero. o Matías Faría, claro, No, Matías Faría. yo primero, yo primero. Mati Faría. Oye, saludamos en esta ocasión a fulgere.cl. Ellos son
un emprendimiento de productos de skincare y belleza de calidad, ¿ya? Cuida tu piel como se merece, ¿ya? Si necesitan ahí alguna cremita, algún gel ahí para diferentes tipos de pieles, ahí pueden contactarlo en el Instagram @fulgere.cl. Así que ahí ya saben ahí para mantener su piel bien hidratada, bien cuidada, ya saben con quién hablar. Así es. Y el segundo lo doy yo, ¿les tinca? ¿O Dale, lo Por queréis dar tú, favor, Álvaro? por favor, adelante. Yo. Y tenemos a Mayuko Hosting para los amantes del diseño web y streaming de audio profesional. Lo pueden contactar para poder destacar en el mundo digital. Mayuko Hosting en todas las redes sociales. Dato no menor, ellos fueron los que nos crearon la página web, De así a tu que, servicio. de A Tu Servicio, y también nuestra señal de radio online, así que ya saben, si quieren tener algo similar a lo que tenemos nosotros, ya saben con quién hablar. Mayuko Hosting. Claro, de hecho, por eso salimos tan lindos nosotros aquí. No es que seamos así, pero ellos nos han ayudado bastante. Bastante, sí. Al No, tema de la ¿cómo se llama? Del diseño. claro, Obvio. nos editaron el carajo a todos. Ujú. Oye, yo creo que para continuar este análisis que estamos haciendo, yo creo que un Ujú. consejo importante en base a lo que ya hemos hablado de todo estos momentos que son igual de una fuerte sobrecarga emocional para nosotros mismos, como lo decía el Ponce, igual si uno ve a una persona en un estado, no sé, pues, llorando, ¿cachai? Igual te va a afectar, uno Sí, es no, se te va a persona, afectar ¿cachai? No, igual. igual vaya a sentir ahí, te vas a sentir raro por dentro, ¿cachai? Pero yo creo que es importante igual que sepamos separar esas cosas y, por ejemplo, no sé, po, yo creo que lo recomendable es llegar a tu casa, ¿cachai? Y tener actividades que al final te puedas desligar de ese pensamiento, ¿cachai? De la situación, no sé, pues, de la señora tanto, ¿cachai? Llegáis a tu casa y te olvidáis de la señora, pues, ¿cachai? No llevarte la tarea, o sea, no, el trabajo para la casa, eso, la tarea, mira, La la tarea, estoy ahí en la U. perdón. Sí. No, pero no llevarse Sí. el trabajo para la casa, porque eso suele pasar, ¿cachai? Que al final te sigue rondando y llegas a tu casa y al final seguía haciendo la intervención en tus Sí. pensamientos, ¿cachai? Mm. Y lo Pero otro, no sí, comportarse siempre como profesional, porque ante todo uno es persona. Y eso lo Sí. comenté una vez en un programa. Y acá tenemos un eh, comentario que el más lindo es Alvarito. No, ay, qué ternura, gracias. Se Gracias. agradece mucho, se agradece Gracias mucho. por su una, aporte. una fans. Una fan. No, buena onda, no, Hasna ha sido muy amorosa. Eh, Mira, bueno, el comentario que acabas de hacer, no es que soy el más lindo, sino que el otro anterior. No, ay, se me fue, perdón, perdón, perdón. Ya, lo que Ah, iba a se decir. puso nervioso más encima. No, es que aparte que tengo a mi hijo al lado, entonces como que Ah, Ah, ya. estoy varias cosas. Perdón, perdón. Perdón. No Eh, debía decirlo. Tú comentaste algo que me quedó, que sé que me acordaré al tiro. que Eh, es importante separar separar y no lo llevarse. profesional de lo personal. Ya, Sí, eso. creo que ahí hay un error, Ujú. porque nosotros somos profesionales, desde que tú eres profesional, tú eres 24 horas del día profesional, porque ser profesional no es un título, es una forma de vivir tu vida, Ya. ¿cachai? ¿A qué me refiero? Ponte tú. A ver, te pongo un ejemplo, súper simple. Un profesional no debería robar, ¿o me equivoco? No debería. Entonces yo salgo a la pega y sí puedo robar. No. No, No, porque sigo siendo No, pero profesional me las refiero, 24 horas es que del me día. refiero a estar pensando todo el día en la pega y hablar Pero, sí, siempre con tecnicismo, ¿cachai? pero eso es otra cosa. Pero Ya, no tiene que ver con ser profesional, ¿cachai? Ser profesional tiene que ver con cómo tú solucionas las problemáticas de tu día a día, cómo tú vas generando, por ejemplo, no sé, pues, como te digo, intervenciones, y perfectamente con lo que acabas de decir, muchas veces nosotros hacemos intervenciones sin quererlo, por así decirlo, sin claro, eso. intención en tu día a día, ¿cachai? Pero es porque tú sí, lo po. logras ver, porque tú logras Ujú. darte cuenta de eso.
Pero hay gente que le pasa lo mismo, que no tiene nada que ver con nuestra carrera, y en el día a día también va haciendo intervenciones para mejor o para peor, ¿cachai? Y cuál es la diferencia? Es que nosotros como profesionales, ese tipo de intervenciones, comentarios o lo que tú quieras, lo hacemos entendiendo lo que puede traer detrás. Correcto. Entiendo. ¿Cachai? Ahora, claro, lo del tecnicismo, ¿cachai? Lo que tiene que ver con todo ese tipo de cosas, efectivamente, sí, tampoco puedes estar empaquetado todo el día. Así como en tu trabajo, hay veces que vas a necesitar ser más coloquial que formal. Entonces eso va a variar y va a depender siempre del momento, de la situación de uno, ¿cachai? Pero yo creo que el profesional se es 24 horas. Ahora, por lo mismo, no mucha gente llega a ser profesional como tal, y sí titulados. Mm. Qué profundo el Álvaro. Qué Puta. profundo. Y eso Me que deja callado. no hemos Me hablado deja de callado. física cuántica. Ah, no. Ah, Pero es que si lo pensáis, ¿cachai? sí. Es así, entonces al final, muchas veces nosotros como personas en general, es lo que hablamos la otra vez, hablamos pero vemos hasta los dedos, ¿cachai? Tú no ves lo que hay más allá de tu mano. Y eso es súper importante por esto mismo, ¿cachai? Porque, claro, uno dice de repente, qué profundidad en algún momento. Pero ¿por qué se da esto? Porque tú en algún momento te has generado esas preguntas, pues, ¿cachai? Te has generado de repente, oye, ¿y esto? ¿Y esto otro? Yo te digo, mira, yo, en mi caso, puta, weón, yo soy bien extraño en ese tipo de cosas, ¿cachai? Porque, ponte tú, yo soy mucho de pensar conmigo mismo, ¿cachai? O sea, para adentro, por así decirlo. Y hablo conmigo, mi cabeza, somos cuatro, de repente somos seis, de repente somos dos, de repente uno. ¿Ah? Ah, ya. Pero, Creo que conozco ese sentimiento claro, entonces, de pero pensar. yo, Fragmentado. Ah, ¿no? Es como fragmentado, una cosa así. Claro, como esquizofrénico, Es ¿cachai? una cosa así. Pero el tema es que, ¿cachai? Estuve sacando conclusiones. Y yo, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía un profesor que a mí siempre nos hablaba mucho del abstraer, ¿cachai? Y este tipo siempre nos hablaba, nos decía, y nos daba un ejercicio, que era, ponte tú todos los días cuando yo iba en el metro, ponte tú, nos decía, ya mira las orejas, la oreja de las personas, pero mira solo las orejas de las personas, ¿cachai? Y anda mirando todas las orejas que tú veas en el camino. Y yo lo hacía, po, ¿cachai? Yo lo hacía y me iba mirando la oreja y veía que todas eran distintas, que todas tenían variaciones, qué tipos de variaciones tenía cada oreja, ¿cachai? Y así con nariz, así con ojo, así con boca, así con pera, así con, ¿cachai? Entonces, con pelo, con lo que tú queráis. Entonces, y te ibas dando cuenta, y ahí recién empecé a darte cuenta de la real diversidad que tenemos unos de otros, ¿cachai? Porque nosotros miramos siempre a los demás de una manera súper genérica. Siempre la miramos así como Mati Ponce, un ejemplo, Mati Ponce, flaco, ¿cachai? Mati Farías, ¿cachai? Es robusto, es más seteado, ¿cachai? ¿Cachai? La arreglaste, weón. La arreglaste. generando Ya, contenido está bien. para TikTok. Robusto, más seteado, es lo mismo, ¿cachai? Ah, sí, El, está el bien. Mati faría un guatón. ¿Cachai? Eso iba a decir. No, pero, Pachoncito, pachoncito. exacto, Pachoncito. ¿cachai? Pero uno hace una vista genérica, pero a lo mejor, no sé, ambos, por decir algo, si sacan la polera y ponte tú tenés, no sé, pues, ¿cachai? Puede ser que el Ponce tenga más nivel de grasa que lo que el Farías, ¿cachai? Solo que tienen diferente cuerpo y a lo mejor sus huesos son más gruesos, o más anchos, ¿cachai? Y se ven más robustos, ¿cachai? Pero quizás, a lo mejor ni siquiera más robusto, a lo mejor el Ponce tiene más musculatura, o tiene más, no sé, ¿cachai? No sabes tú, pero con polera, como un polerón no se nota, ¿cachai? Entonces, eso también pasa mucho, ¿cachai? Yo solamente diré que tengo mis huesos más blindados. Fin del comunicado. Lo bueno es que para el invierno no pasa el frío, y eso es súper Sí, importante, totalmente, totalmente. porque Pues puta que nos bien. cagamos de frío los que estamos más debilitados ahí en ese punto, Sí. ¿cachai? Pero por lo mismo, o sea, y es por eso que yo siempre he tratado de no generar juicios, ¿cachai? De no generar juicios, de tratar de separar, de tratar de... Puta, yo me acuerdo, siguiendo la misma línea, yo no sé, iba en la micro, ¿cachai? Y nos iban mirando por la ventana y yo cada cosa que veía la iba pensando. Ponte tú, no sé, pues una mamá iba con su guagüita en coche y tú más o menos le mirabas la cara y veías más o menos,
tratabas de como averiguar desde sus expresiones faciales toda una historia de esa persona, y ahí yo empezaba a pensar, y era como, oye, ay, esa persona, ¿cachai? No, al parecer, mira, de acuerdo a lo que estoy mirando, lo más probable es que ella sea mamá soltera, hoy qué fuerte debe ser esa mujer, lo que tiene que hacer, de trabajar, de cuidar a su hijo, a lo mejor cómo lo hace, quizás no tiene familia que la apoye, o quizás sí, y empecé a generar toda una historia detrás de esa persona. ¿Cachai? Entonces, y así con cada situación que iba viviendo en el día a día, o realmente no se miraba y era mira, por ejemplo, te lo pongo de esta forma. Hay un cantante que se llama Nash Scratch, bueno, ahora es Nash, pero no sé si ustedes lo conocen, un cantante español de rock. No. Ya, ¿no? a mí me gusta mucho el rap, ¿cachai? Y es un cantante Nash Scratch, que le hemos llamado, y él tiene una canción que se llama Héroes Anónimos, ¿cachai? Se los recomiendo mucho. Es una de mis canciones favoritas. ¿Por qué? Porque él habla, y así es como pienso yo, él habla, por ejemplo, que en el Ponte tú el panadero, ¿cachai? Y habla del panadero y todo lo demás, y él dice que ellos son héroes anónimos, ¿cachai? Que no tienen una capa, no tienen un nombre, pero que son héroes porque día a día luchan y sacan la mierda para llevar a las cosas a su casa, que todo lo que esa persona, el peso que tiene, lo que sufre a lo mejor en su interior, lo difícil que se le hace poder continuar con su vida, ¿cachai? Yendo a un trabajo que no le gusta, haciendo cosas que no le gustan, teniendo que soportar retos de sus jefaturas, teniendo que hacer mil cosas, y ellos vuelven al llegar a la casa, llegan con todos sus hijos y llegan con una sonrisa enorme, con la mayor disposición del mundo, ¿cachai? Entonces, para mí ellos son héroes, ¿cachai? Cuando miro, de repente veo la construcción y veo el tipo ahí picado o lo que sea, ¿cachai? Yo de verdad los admiro a esas personas, de verdad las admiro mucho, porque tenéis que tener sendos huevos para ir a trabajar a un lugar donde va a tener distintas vulneraciones, por así decirlo, y es una pega dura, ¿cachai? Entonces, y con extensos horarios laborales, entonces, de verdad, hay toda una historia, entonces muchas veces, por eso les digo, lo vemos de manera genérica y es si los de la country no trabajan, no, son pobres, o no, o sí, pega dura, pero nos quedamos ahí, ¿cachai? Pero no nos quedamos en ese que tiene familia, en ese que tiene hijos, en ese que tiene, a lo mejor es papá soltero, y su, no sé, la mamá no existe, se fue, o se hace cargo de distintos tipos, o tiene depresión, o tiene, ¿cachai? Entonces al final cuando tú empiezas a indagar mucho más en la persona, te das cuenta que el mundo que tiene detrás es tremendo, ¿cachai? Es tremendo y así es como uno va, entre comillas, experimentando, por así decirlo, con las historias que va viendo en la vida, pues, ¿cachai? En tu día a día, ni siquiera en tu profesión. Sí, a eso yo creo que es lo que iba justamente yo cuando dije que al final uno como trabajador social, igual tú sales de la puerta de tu casa y te enfrentas con todo lo que al final, no sé, pues te pasaron en la universidad, ¿cachai? Al final, si tú sin estar ni siquiera trabajando, ¿cachai? Yendo, no sé, pues, un fin de semana, ¿cachai? Ya te encuentras con todo lo que ve un trabajador social día a día, ¿cachai? Porque al final trabajamos con las dinámicas sociales, ¿cachai? Las dinámicas sociales son diversas, entonces la Mm, encontramos en cada cosa, cada actor que hacemos, está algo del trabajo social ahí. Exactamente. Es que es social. Y mira, si la carrera se llama trabajo social y es súper chistoso porque es súper literal, es trabajo social. Entonces, Sí. es trabajar con lo que vemos día a día. Es trabajar con las situaciones que nos encontramos en todo momento, en el día a día. Es trabajo social. entonces, con la Entonces, sociedad. exacto. Y que nosotros, por supuesto, también somos parte de la sociedad. Sí. ¿Cachai? Y la física cuántica y netamente pensamiento complejo de Morin hablaba mucho sobre esto, sobre que la gente en otras epistemologías se piensa mucho que, que la persona que, entre comillas, interviene no es parte de la intervención. Y ese es un grave error. Nosotros somos parte de la intervención. Nosotros al momento de, mira, es como yo entro a hacer una intervención con Matías Farías, va a ser muy distinta que la haga Matías Ponce y es netamente por un tema de energético, por un tema de cada persona, por un tema de Ujú. habilidades, por lo que tú queráis. Pero va a ser muy distinto, ¿cachai? Porque va a depender de quién sea el apalancador, por así decirlo. Entonces tú ya estás siendo parte de ese cambio o de esa situación. Sí, es muy cierto. Oye, Bueno, y eso. mm, Y eso eso mismo. quería.
Eso. Eso No, mismo. oye, yo creo que para ir cerrando ya, Sí, el consejo que se le podría dar a los estudiantes, entonces, en ese caso de esta carrera de trabajo social, yo creo que igual es que puedan ir identificando estas pequeñas cosas que al final, si bien todo esto que hemos hablado, si bien obviamente no está escrito en ningún libro ni nada de eso, ¿cachai? Al final te lo va dando el día a día, ¿cachai? Y es cosa de ir aplicando también, po, ¿cachai? Lo que vas leyendo, ¿cachai? Del mismo trabajo social, los textos que te van pasando, porque se lee mucho, se lee mucho, mucho, mucho en trabajo social, bastante. pero que vayan analizándolo con lo cotidiano, pues, ¿cachai? Si vayas en la micro y te pasaron, no sé, un cierto tema, trata, como dice Álvaro, anda analizando esos pequeños detalles, ¿cachai? Y al final eso te va a abrir, o como dijo un profesor, ahora que me acuerdo, que nosotros tenemos una lupa especial como trabajadores sociales para mirar todo. Entonces, ando ocupando y desarrollando esa lupa para Claro. mirar ciertos puntos, ¿cachai? Ujú. Anda Así es. puliendo ese sentido, apoya harto, apóyate harto de los libros, ¿cachai? De textos. No necesariamente tienes que leer lo que la universidad te diga, sino que hay Exacto. muchos Siempre textos, anda ¿cachai? especializándote. Especializándote, apóyate con compañeros de otros niveles, ¿cachai? De otros años. ¿Qué más? Yo creo que también lo importante es hacer la vida universitaria, o sea, si tenéis que quedarte con tus compañeros, hazlo, ¿cachai? No tengáis miedo. Eh, con tus profesores, los profesores, en mi caso, ¿cachai? Igual han sido súper buena onda, han tenido mucha disposición, ¿cachai? Si uno le puede ir a preguntar 20 veces, ¿cachai? Ahí están. Yo creo que no hay que tener Confianza. miedo, ¿cachai? No hay que tener miedo, es una carrera muy bacán, así que eso yo creo que bajo mi experiencia, obviamente, hay que ir con todo, pues, ¿cachai? Y lo importante es tener la vocación, La la vocación de vocación. ser, ¿cachai? No voy a decir por qué, porque ya me retaron una vez, me rebatieron, Sí, pero al pero eso. final tienes que sentirlo, pues, ¿cachai? Si no Sí. sentí el trabajo social de verdad, al final no, voy a dar el puro bote nomás, ¿cachai? Sí, mira, yo podría, lo mío, solo un consejo, Ujú, así como a forma final, solo un consejo y creo que es súper simple. Y algo que he ocupado yo, nunca lo escuché, por lo menos como tan explícito, pero ujú, eh, uno siempre tiene que tratar de ser la persona con la cual le gustaría toparse en la vida. Así de ujú. simple. Wow. Así Y de aplica simple. para todo. Aplica para Aplica todo, para sí, todo, literal. sí. Si yo en algún momento de mi vida me tocara toparme con un trabajador social, me gustaría que yo ser como ese trabajador social que me gustaría que toparme en la vida. Sí. Así de simple. Yo creo que es el mejor consejo que podría dar en este momento. Así que eso, chicos, por lo Eso. menos en ese Bien. aspecto. Bien. ¿Quién toma la palabra ahora? ¿Mati Farías o yo? Ponce. Entonces, Dale. perfecto. Siempre yo a los leones. Bueno, hoy día finaliza una temporada Impacto social. Impacto Social, perdón. Ujú, Ya estaba hablando de entera. Pero finaliza una temporada y finaliza la participación de uno de nuestros compañeritos, que es Álvaro. Así que, bueno, por mi parte, muchas gracias por habernos acompañado en este camino. Hemos aprendido mucho contigo, tienes mucha más experiencia que nosotros. Fuiste un muy buen aporte, así que ojalá puedas volver en algún momento y muchas gracias de verdad por todas las enseñanzas que nos diste. ujú. Yo igual me sumo a los agradecimientos. Siento que con la llegada tuya, obviamente, esto se incrementó aún más de lo que veníamos haciendo en impacto social. Así que, obviamente, todos somos un aporte, pero se Sí, destacó tu participación se destacó con mucho. cresta, así que yo creo que la gente también lo evidenció así. La gente que ha comentado con nosotros también, yo creo que lo ha visto así. Así que se agradece y obviamente esperamos que no sea un adiós definitivo, sino que un Adiós. hasta pronto. Espero lo mismo y no, chiquillos, agradecido. De hecho, como les dije, el momento en el que les comenté esto, eh,
es por un momento, es por un tiempo. Necesito, obviamente, bueno, una que finaliza la temporada, dos que tengo que ordenar varias cosas en lo profesional. Ustedes saben, yo trabajo de manera independiente, entonces, obviamente los tiempos son muy distintos a los que son cuando uno tiene un trabajo dependiente. Entonces, hay veces Sí, que tengo que trabajar de noche, hay veces que trabajar es lo mío, por supuesto. ¿Cachai? Entonces, eso de repente me complica un es lo poco. mío. Sí, sí, es bueno aclararlo. Pero por lo mismo, y agradecerle a la gente, de verdad que la gente ha sido muy bacán, muy bacán. Haslem, te la apoyo muy la raja. La Fran también, Francisca también, un 7, ¿cachai? Patti, bueno, y ahí son muchas las personas, la verdad, Que han que siempre pasado por están aquí. apoyando. Y nada, agradecido. Y como siempre les digo, quien necesite de mí, feliz, a disposición. Mis redes sociales siempre están a disposición. Y si por alguna razón alguien, no sé, tiene alguna pena o lo que sea y necesita y siente que puedo ayudarle en algo, incluso me pueden escribir, me pueden llamar como ustedes gusten. Siempre mi oído, mi mente y mi cuerpo va a estar disponible a brindar, y mi hombro sobre todo en caso de que sea necesario, incluso ahí tiene que hacer una Sí, porque contención. tenemos que aclararlo la parte. Perdón, sé que estamos en un momento muy serio, pero dijo mi cuerpo. Mi cuerpo en el sentido de poder moverme, de poder obviamente no estar haciendo otra cosa y estar quizás con la Sí, persona, ¿cachai? correcto. Así que, pero es por eso, Matías Sí. Ponce. No, sí lo sé, sí lo sé. No, no te Te queremos ilusiones. mucho. Así Muchas gracias, Álvaro, de verdad. ya, chicos. Oye, agradecer a las personas también por el apoyo que nos han dado en esta temporada. Si bien no va a ser tampoco una finalización de programa, vamos a seguir con otra temporada, pero ya se los vamos a informar, así que atentos a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas, que por ahí obviamente vamos a dar la noticia de otra nueva temporada. Sí, así es. Así es. Ujú. Eso Ya. pues, gracias a todos, un abrazo para todos, tanto para la gente que nos ve como para ustedes chicos, Gracias. agradecido por todo, de verdad es una experiencia muy, muy, muy bacán y por lo menos en mi forma de verlo, pretendo que esto no sea la última, así que nos estaremos viendo Así es. nuevamente y disfrutando esta horita muchas veces que compartimos. Sí, así Así es. es. Nos Ya chicos, vemos. Que estén muy estaríamos, bien. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Chao, chao. chao a todos. Gracias por tu sintonía. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube @atuservicio CL. Nos vemos en el próximo capítulo.